Hola, has llegado a Papás por Tutoriales, un espacio donde aprenderemos a ser papás con un par de errores, preguntas incómodas, memes y algunas búsquedas en la web. Bien, aquí nadie tiene un manual, pero aprendemos juntos. Este primer episodio lo hemos titulado ¿Mi hijo se siente suficiente o solo se porta bien? Y, amor, tengo una pregunta para ti. A ver, ¿qué pregunta puede ser? ¿Tu hijo se porta bien porque se siente seguro de sí mismo o solo porque tiene miedo de fallar? Bien, eso es una pregunta interesante. Sabes que el tema de fallar a todos les preocupa. Nos pega, Sí, sí. nadie quiere fracasar por una simple y sencilla razón. Y menos a tus papás, ¿no? Sí, y sí, sobre todo ellos quienes son los que nos han dado todo y esperan mucho de nosotros, porque eso es algo real. Todos los papás esperan algo de los hijos. Sí, definitivo. Pero creo que es una pregunta muy interesante, ya que esto va ligado con la autoestima de las personas. ¿Por qué? Porque con tal de lograr algo, nosotros no nos atrevemos a hacer cosas que van en contra de los principios. O hacemos incluso, ¿no? Con tal de quedar bien, con tal de demostrar suficiencia, pues no sé, o sea, creo que el hecho de hacer o no hacer va ligado completamente a la autoestima, a encajar, a que mi papá me considere bueno, a que mi mamá me considere suficiente, importante, este, no sé, el hecho de que te sientas eh, en un lugar seguro, con tu familia, sobre todo. Sí, claro, refuerza la autoestima. O sea, yo creo que lo que nosotros queremos es ser aceptados. Creo que ese es el Ok. punto, ser aceptado. Sí, sí, sí. Bien, y considero yo que esto es muy importante, ya que nosotros tendríamos que ver entonces qué es lo que estamos haciendo. ¿Niños robots o niños autosuficientes? Y creo que es un tema importante no solo porque siendo adultos lo vemos, sino que debemos empezar desde la niñez, desde que nuestros hijos son así chiquititos, inculcarles ese valor y esa autosuficiencia para que ellos no padezcan, porque en lo poco que he leído de este libro en donde nos estamos reforzando para esta información, para dar este pequeño podcast video, eh, habla acerca de que a veces nosotros ponemos valores que no, que no son correctos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia, el físico. Por ejemplo, si tu hijo no es súper inteligente, como que, no sé, hay algo ahí, algo que choca una barrera entre sí soy suficiente para mi mamá o mi hijo no es tan agraciado, por ejemplo, ¿no? En el caso del físico. Bueno, creo que ya estamos entrando a un tema más profundo por el tema relativo, porque la inteligencia la medimos en calificaciones. O sea, eso es real. Vamos a la escuela, vamos por una boleta y que esperamos 10. Sí, En sí. todo, o sea, en todo. Pero no quiere decir que no sean inteligentes si tienen una deficiencia en Claro, si esta no estás en el materia. cuadro de honor, no fuiste Claro, es inteligente. que eso es Sorry lo que for nos you. enseñaban, eso es lo que nos enseñaban. Sí, O sí, sí. sea, pertenecer a para poder ser. Ahora que lo pienso, yo habré sido suficiente a mis papás por el hecho de que estuve en el cuadro de honor. No Yo lo sé, no no lo sabemos, sé. no sabemos porque saben que ese es otro tema. La suficiencia viene más del punto de qué es lo que queremos como padres, porque a lo mejor yo como padre, para que mi hijo sea suficiente, yo espero que él desarrolle cierta actividad o algo, Pero bien, ¿no? O sea, que pero lo bien, desarrolle bien, nada de bien, que a medias. exacto, exacto. Exacto, sí. Pero habrá papás que su satisfacción sea que su hijo sea reconocido antes o que su hijo tenga esta característica. Ujú. A lo mejor hasta un poquito, vamos a decir, avaricia, ¿no? Que su hijo sea perfecto. Porque es lo que buscamos, o sea, siendo honestos, cualquier padre quiere el hijo perfecto. Sí, pero siento que en algún sentido, ¿no? Aunque nos seguimos en otros, por ejemplo, o sea, ya hablábamos de... Eso me recuerda a que en el lugar donde yo vivía había muchos chicos, muchachitos que eran, como tú lo dices, reconocidos ante la sociedad, pero en la escuela, híjole, o sea, Sí, eran sí, un sí, sí, sí. caso realmente tremendo. Eso me recuerda cuando mi mamá, siempre que platicábamos después de calificaciones o temas así,
me comparaba y me decía, ¿sabes qué? Mira fulano, cómo él sí se desarrolla así, ¿no? Pero íbamos o sea, lo primero que pasaba por nuestra mente, yo lo conozco a él y Sí, sí, no, sí. no es No, así, no, no, no no, a es mí no así. me engañas. Sí, o sea, sí es el de 10, pero ese niño, golpea en la escuela, Sí. roba, copia, o sea, esa es una situación en la cual por eso no es bueno también comparar a los hijos. ¿Por qué? Porque mina la autoestima, ya Ujú. que nosotros creemos que el comparar lo estamos poniendo en el ideal y creo que él empieza a desarrollar y confundirse, porque va a decir, ok, si mi papá quiere que yo sea así, tengo que hacer lo que él hace. Ay, Dios mío, o ¿No? sea, ¿y qué implica, no? Sí, ¿Qué sí, sí. implica? Y él ya está cometiendo errores. O sea, mi amigo fulano de tal Jorge, Carlos, lo que sea, el nombre que tenga, ese niño saca 10, Ujú. ¿no? Y si hablamos en un tema ya de la adolescencia, es un niño que saca 10, pero consume drogas. Sí. Y eso es muy común, o sea, es algo real. Pero ¿qué pasa? Nuestro papá quiere que nosotros seamos como él, porque el papá no sabe cómo es él. Ok, ok, pero mira, vamos a regresar al punto. ¿De dónde surge todo esto? ¿O cómo ese niño brillante en la sociedad, pero malo en la escuela, puede ser ese ideal para algunos? O sea, ¿quién le da Título. ajá, ese título, esa característica de superioridad? ¿Quién se la da? Yo creo que es el hecho de a veces deficiencia de ideales. Por ejemplo, si yo te pongo un ejemplo de un hijo, eh, Isaías, a mí tráeme 10, lo que tú hagas no me importa. Ujú. Esos son ideales deficientes. Sí le exigimos inteligencia, pero le damos libertad. Y Ok. creo que eso es un ideal deficiente. Y esos son los que están minando la sociedad. Porque, por ejemplo, tú como padre dices, Isaías viene y me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta hacer bromas. Y ves que empiezan a hacer bromas, ¿no? Y decirle, hijo, yo sé que te gusta hacer bromas, pero acuérdate que ante todo, el respeto. Ajá. O sea, y a veces vemos papás que ven que su hijo está haciendo bromas y el otro niño ya se incomoda. Ay, déjalo, son niños, están jugando. Al rato se les pasa. Al rato se les pasa, se van Sí, a sí, pelear, sí. se perdonan y andan juntos. ¿Para Sí. qué pelearnos nosotros si los niños al rato se les Son pasa? niños, Son, son son niños, niños son niños. Y creo que eso es algo muy importante. Ideales deficientes. que vienen desde los padres. Bueno, ese es un punto que creo que vamos a profundizar un poquito más Ujú. adelante, porque de hecho el problema, nosotros cuando fuimos a terapia, acuérdate que la terapeuta nos dijo, bien, si bien es cierto, Isaías tiene este problema, pero ¿qué debemos hacer? Corregir ustedes. Y Sí. recuerda que las terapias parecían más para nosotros que para Sí, Isaías, o sea, eso es algo real, sí, sí, es sí. algo real. Cuando íbamos a terapia, las terapias no eran tanto para él, sí para nosotros. Es que entonces yo creo que me voy a adelantar, o sea, tengo que adelantarme porque aquí Si es necesario, adelante, adelante. el punto clave siempre son los papás. O sea, ¿qué le estás enseñando tú como papá? ¿Qué le estás transmitiendo a tu hijo tú como papá o mamá? Para que tu hijo se sienta como se siente, sea como es. Yo creo que sí. O sea, sí, definitivamente depende mucho de nosotros. Pero yo podría arrancar ahorita que el tema que vamos a hablar es si nuestro hijo obedece por autosuficiencia o por el temor al fracaso o algo de ese tipo. Yo considero que nosotros podríamos tener un poquito más de cuidado en cómo desarrollamos esta parte. No solo se trata de dictar y decir, porque creo que en eso somos expertos, somos excelentes dictadores. Podemos decir y escribir un pergamino Decías, no has. sí, exacto, de Ujú. reglas, normas, estatutos, Ajá. pero no lo estamos comunicando. O sea, no lo estamos comunicando. Entonces, creo que el capítulo de hoy vamos a hablar sobre eso, cómo comunicar y cómo reforzar la autoestima. En los hijos. Va que va. Bien, vamos a empezar yo creo que con el primer punto, que son los ideales. ¿Qué me Ajá. puedes decir acerca de los ideales? Bueno, yo creo que los ideales deficientes casi siempre vienen de la sociedad, ¿no? Sí, Cuando debería ser como, pues todo lo contrario, o sea, tú educas a tu hijo desde casa, o sea, le enseñas todos los valores
posibles desde casa, para que él no vaya por la vida, pues no manches, o sea, haciendo... Sí, aprendiendo de donde no. Exacto, o Sí, sea... creo que en casa, o sea, y creo que más de uno lo ha dicho o hemos escuchado que alguien nos dice, a mi hijo en la escuela me lo enseñan, En la yo casa lo en la educo. casa yo lo educo, Ajá, ¿sí? sí. Es cierto, tienes Pero oye, a razón. ver, esa expresión a mí se me hace ya muy altanera, ¿no? Sí, Donde incluso el hijo se queda con la idea de que él debe ser así, que puta, lo van a respetar y eso me recuerda a que hace poco aquí en la papelería cerca de la casa, fuiste a imprimir, ujú, te cobraron por un error de la chica, te cobraron doble sí, y a mí se me hizo súper injusto. Yo dije, como, ¿por qué? O sea, creo que no se trata de ir por la vida y cobrando tus errores a los demás, ¿no? claro. Aprovechando la situación. Entonces, yo lo primero que hice fue, dame la impresión, voy a ir a regresarla, porque creo que ni te la dieron, pa' colmo, ¿no? Sí, O no, sea, no te me dieron cobraron nada. doble y nada, se dieron una, ¿no? No, sí me la dieron, pero pues ya estaba muy mojada y se había despintado. Ok, o sea, Entonces, está pues bien. ¿Y yo qué la le opté por hiciste? desecharla. Ah, ok, Yo la opté por tú. desecharla. Ok, bueno, yo fui y le dije a la chica, oye, pues es que no se hace. El agua con la que se mojó la hoja era tu agua y la tenías justo en el mostrador donde se ponen las cosas que tú vendes, ¿no? Digo, Sí, yo si claro. voy a sacar mi dinero y me estorba la hoja, prefiero ponerla en el mostrador antes Que se arrugue. que dañarla, ¿no? Sí, O sea, dañar, sí, la idea no era dañarla. claro. Entonces, regresé y Isa, lo primero que me dijo, ay, ya va la tóxica, Sí, ¿no? me acuerdo, O sea, sí me acuerdo. creo que Isa supo que alguien había hecho algo malo y lo primero que yo iba a hacer era ir a reclamar, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Pero yo me acuerdo que antes esto era como que, tipo las mamás, ay, es que yo soy una leona y por mis hijos lo que sea y no sé qué. Y entonces, o sea, tú te creas una idea súper falsa de que, no, yo como mamá, mira, mis hijos ni los tocas. Y lo digo desde mi experiencia, y mi mamá también era súper así, o sea, y yo me sentía la inalcanzable porque, mira, a mí nadie me podía tocar, porque mi mamá iba y reclamaba, pero ya hasta cierto punto, qué vergüenza. Y mi mamá, una falsa justicia. Mi mamá nunca supo que a mí me daba pena, o sea, el hecho de que ella fuera a reclamar, o sea, me sentía insuficiente para resolver mis problemas. Entonces, pero protegida, ¿no? Entre comillas. más o menos, porque pues decir, bueno, mi mamá va a sacar la cara, pero qué vergüenza que lo tenga que hacer ella y no yo. Pero oye, no en todo, o sea, había limitaciones, donde yo creo que sí era necesario que mi mamá sacara la cara, a ella tal vez le daba pena. A lo mejor no o sea, yo quería, ¿qué te gusta? Yo me acuerdo que en la secundaria había un par de muchachitas ahí que no sé por qué, o sea, no sé por qué, cuál era su problema conmigo, que me molestaban. Yo no les hacía nada, o sea, realmente no les hacía nada. Yo tenía justo lo que decías, los ideales y los valores desde la casa para no provocar a nadie, para no meterme en problemas, porque en primera a mí no me enseñaban a pelear, no me enseñaban a ser grosera. Tú lo sabes, nunca en la vida había dicho groserías hasta que me junté contigo. No, mentira. Estábamos pasando por andamos vibrando bajo. Ándale. Entonces, las muchachas, bueno, eran muchachitas, y de hecho eran más chicas que yo, ellas creo que iban en primero y yo iba en segundo, pero ahí iba del lado contrario, o sea, sus papás, bueno, yo no conozco a sus papás, pero a su familia sí, y ellas venían de hermanos problemáticos, me atrevo a decir quizá que hasta se drogaban, fumaban. Una familia disfuncional. Exacto, o sea, era algo feo. Entonces yo creo que eso a ellas les daba como el valor para que fueran ahí por la vida lastimando y haciendo feo a quien quisiera. Entonces, pues yo iba y le platicaba en confianza a mi mamá, pero una vez mi mamá fue a la secundaria y habló con la directora y eso, ya sabes, decir como no intento. ¿Qué digo? Yo creo que en un punto lo agradezco porque eso hizo que las muchachas no llegaran al punto de golpearme o alguna cosa así, ¿no? Pero yo dije, o sea, quizá yo pude haberlo resuelto, pero mi mamá no me dio como esa libertad de decir, oye, a ver, si te hacen algo, agárratelas a trancazos o alguna cosa, ¿no? Como nosotros lo hemos hecho con Isa. Y volvemos al punto, o sea, los métodos de crianza de nuestros abuelos, nuestros papás y todo eso, creo que ya no deberían de estar tan vigentes, tan involucrados ahora, ¿no? Porque, pues, yo también soy de la idea de que si a Isa le hacen, pues que él no pegue. Pero oye, o sea, tampoco se va a dejar. tampoco, Tampoco es trapo de cocina. Exacto. Sí, y creo que yo que
eso que cuentas sí es una muestra de ideales deficientes. ¿Por qué? Porque nos lleva de un extremo a otro. O sea, tú tuviste la decisión de decirle a tu mamá por los ideales que te había metido Sí, que contarle. ir a contarle, ¿no? Por la confianza. Pero hay gente que opta y dice, pues igual no me han enseñado nada. O sea, digo, no de manera consciente, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. pues, ¿a quién recurro? Pues una de dos. O me dejo hacer o me vuelvo como ellos, ¿no? Claro, Y o se sea, si vuelve no un puedes, lo que círculo. te dije el otro día, si no Sí. puedes con el enemigo, Únetele. únete. Sí, Ajá. así, y así es como funciona en el tema de los niños, pues están en desarrollo, Pero están en la buscando estrategias. sociedad, o sea, creo que no debería ser así, o sea, No, pero surge de lo que tú decías, de la deficiencia de ideales parentales. O sea, un padre, como dijimos al principio, un padre, desde ahí vamos a ver cuándo un hijo va a ser problemático, desde que un padre ve que su hijo está molestando al otro, el otro dice que no, y no dice tú nada. volteas a ver y el padre dice, pues son niños. O Ajá, sea, entonces no, o sea, ya hay una enseñanza deficiente. O claro. sea, sí debemos ser como que, a ver, ven, claro, también no caer en el extremo de los papás, porque habían papás que te veían y decían, ven para acá y un cocotazo, Ajá, órale, sí, para sí. que respetes, Para que pero para que aprendas. aprendas, ¿no? Y el niño decía, ok, si se aprende a manera de golpes, yo puedo seguir golpeando, Ajá. porque, o sea, no se les quitaba. O sea, no, hay gente que, hay niños que aunque les pegues, les quemes y le hagas, porque hay casos. O sea, hay casos. Mi abuela, que ya duerme, ya descansa, ya no está con nosotros. Mi mamá cuenta mucho cómo mi abuela, con tal de corregir a mi tío, le daba unos golpes con palos, con patadas, puñetazos, le quemaba las manos y no aprendió ese hombre. O sea, de verdad, tristemente no fue una persona que se desarrollara, que fuera socialmente funcional debido a todo el maltrato que recibió, o sea, no funcionó. Y aunque a lo mejor lo que hacía no era correcto, pero la enseñanza, digo, mi abuela era una analfabeta, o sea, ¿y dónde crees tú que con 4 hijos, pues es un poquito Sí, complicado, ¿no? sí, sí. Sin Y creo que embargo, vivía sola, no. vivía sola. O sea, creo que también como madre soltera, Sí, eso es más pesado el peor, tema. sí. Sin embargo, el ventaja de ahorita, ¿no? Que cualquiera tiene un celular. Hasta los Sí, abuelos, o sí, sea, sí, sí. ya, y es El más, bebé. está documentado de cómo abuelos ya te usan el Alexa, te dominan el Alexa. Oh my God. Sí, o sea, eso es una realidad, o sea, Sí, eso es sí, una sí. realidad cruda en la que estamos viviendo, donde la información ya no es deficiente. Fíjate que mi amiguita me decía, ayer justo, yo le decía, no, pues Tisa tiene su página, velo a seguir también en TikTok. Y me decía, no, es que yo no tengo TikTok. ¿Cómo no tienes Sí, TikTok sí, en pleno 2025? O sea, sí. creo que las redes sociales nos ayudan, yo se lo decía a mi amiga, las redes sociales nos ayudan a actualizarnos y la verdad de estar, lo vemos como broma, como chiste y todo, pero sí a estar con onda, en onda con la chaviza, ¿no? Sí. Entonces, no te pierdes de muchas cosas. Salían los memes de que, mamá, ¿ya viste este? Ya lo vi. O sea, ya no da risa porque, Sí, o sea, ya todo gira en torno a las redes. Y ayer justo te decía que me preguntabas, ¿tú tuviste un teléfono como este? Era un ajá, Nokia, ¿no? No un sé. Nokia. Yo le decía, no, pero lo tuvo mi mamá, creo, fue su primer celular. Y es que antes de que mi mamá tuviera un celular, todo era maldiciones hacia el celular. Que maldito celular, puro celular, que no sé qué. De Satanás estaba Ajá, por ahí. ya que ella tuvo su celular, todo cambió. Sí, O sea, sí. Sí, ya no es algo malo, ya es algo útil, ya es algo sí, sí, súper sí, necesario, ¿no? Sí, exacto. ven que esto es algo que a mí me llama mucho la atención, cómo el ser humano cuando hay algo nuevo le tiene miedo a lo nuevo. Y a lo mejor va a pasar mucho con muchos papás aquí. Pidos, Ujú. no debe sonar. Sí, sí, entonces yo considero que la paternidad, que los padres siempre le van a tener miedo al cambio. O sea, incluso va a pasar con esto, con este video. A lo mejor alguien lo va a escuchar y va a decir, no, eso está mal, son ideas muy liberales, porque tiene miedo al cambio. Y en Sí. algún punto a lo mejor nuestra idea loca o descabellada, alguien va a decir, esto es bueno y se va a poner de moda. No lo sabemos, Pues ¿no? yo creo que, mira,
ya está de moda, pero como que no saben cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Porque Sí, muchas veces, por ejemplo, el libro dice que nosotros para reforzar una autoestima debemos tratar con más amor a los hijos, pero tampoco irse al extremo de que no le hago nada porque lo amo o no lo reprendo porque lo amo. O sea, creo que eso no es una verdadera muestra de amor, ¿no? bueno, es que el concepto de amor es muy amplio, Mm, empezando por el hecho de que, por ejemplo, tú tienes a tu hijo y a veces porque yo no quiero que mi hijo sufra esto, exacto. yo, Le voy a evitar esto. exacto, lo sustituyo yo. Por ejemplo, yo no quiero que mi hijo pase la vergüenza de andar con un pantalón roto, Ujú. ¿no? Y aunque el niño le gusta, se tira y rompe, al hijo le gusta que Se jugar, tira. romper, se tira en el piso y rompe, él no está desarrollando el valor del cuidado, ¿no? El valor del el esfuerzo del papá. Sí, Entonces, claro. como papás vamos y decimos, ¿sabes qué? Yo te compro otro, no te preocupes, Ajá, ¿no? ensúcialo, no nos pasa Ensúcialo, no nada. pasa nada, Sí, ¿ok? sí, sí. Pero no lo laves, tú no eres, acuérdate que tú no eres sirviente de nadie, ¿no? Entonces, esos son Ujú. valores en los cuales estamos cayendo mal. Entonces, lejos de demostrarle amor, le estamos diciendo, tú no sirves para esto, o bueno, no a lo mejor en el momento. No, inconscientemente lo estamos haciendo. Era lo que yo te decía hace un rato. O sea, cuando tú cuando tú limitas a tu hijo, le estás diciendo, no eres suficiente, este, eres un inútil, porque pues la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces yo también no lo he aplicado en el aspecto de que yo pongo a hacer algo a Isa y con tal de que no me ensucie la cocina, de que no me haga alguna cosa que yo le pedí y resulta hacerla mal, yo voy y prefiero le digo, ¿sabes qué mejor? Presentarte, papi, vete a ver la tele un rato. Sí, Pero oye, sí, creo sí, es un que, daño que le hacemos, ¿no? De ajá. manera en la que no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que para cambiar como este chip, este asunto de la autoestima y que tus hijos crezcan con verdadera autoestima y valor suficiente, es necesario empezar por nosotros como papás. Sí, creo que es el punto principal. Yo creo que si tuviéramos que resumir el tema, el capítulo 1 en el que estamos nosotros estudiando y hablando, podríamos decir que necesitamos padres con autoestima. Definitivamente. Así podría definirlo. Una buena paternidad inicia de un padre con una buena autoestima o unos padres con buena autoestima. Que mira, ahora yo recordando, hace un rato que nos estábamos arreglando, yo te comentaba acerca de la imagen que compartí. Si tuviera la oportunidad de cambiar, o más bien de sanar a mi papá o a mí, elegiría sanar a mi papá. Porque sanando a mi papá, sanaría a mi mamá. Si mi mamá sana, sanarían mis hermanos y pues incluido estoy yo. Y si yo estoy sana, mi hijo va a crecer sano, mi entorno va a estar sano, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es una cadenita, pero no vamos a ir por la vida diciendo, ay, mi papá tuvo la culpa, O mi papá tiene que sanar primero para que yo para que yo sane. sane, Sí, claro. exactamente. Empieza por ti, o sea, Sí, ya creo que eres es el mamá punto. y luego ya eres papá y luego, Sí, porque realmente es importante cambiar el chip desde la generación que seas, la cuarta, la quinta, la que sea, cámbialo. sí, 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 es necesario cambiar, sobre todo la idea de que tiene que ser, mi papá fue así y le funcionó. Sí funcionó, pues a lo mejor por gracia divina, a lo mejor. Podríamos decirlo por gracia divina, Porque Dios te pero dio piedad de sí, los bebés. no podemos decir que es infalible, porque sí, en efecto, o A sea, veces funciona. funcionó, a veces funciona, funcionó sin Mm. embargo, ¿a qué costo? O sea, a Sí, veces, oye, además, perdón que te ujú, interrumpa, pero además, antes el hecho de que un papá o una mamá le pegara a su hijo y el hijo dijera, te voy a mandar con el DIF, oye, hasta nos daba risa, ujú, porque realmente las autoridades no intervenían como intervienen ahora. sí, sí, ahora es una amenaza. O sea, Ya, ya es una tómalo amenaza. serio. Cuando tu hijo te Sí, diga, te sí. voy a demandar con el DIF, tómalo serio. Sí, si tu hijo te dice, te voy a mandar con el DIF, dile, adelante, te regresan mañana mismo, Sí, ¿verdad? sí, sí. No, pero algo que sí es real es que, ¿a qué costo? O sea, retomando el tema, ¿a qué costo? Tristemente, estamos en una sociedad muy depresiva, con muchos problemas, Niños dañados. niños dañados, o sea, adultos siendo niños, o sea, porque Sí. esa es la realidad. A veces vemos adultos
con comportamientos de niños. Y yo lo puedo ver, eh, adultos que se enojan porque no lograron conseguir lo que querían. O no se les dio la atención. O no se les dio la atención, adultos que se explotan porque no tienen la atención que estaban acostumbrados a recibir. Por cosas infantiles. Cosas infantiles, entre comillas, ¿no? Entre comillas, claro. Porque son niños dañados que requieren cierta atención, ¿no? Pero ellos necesitan tratarse. O sea, eso es algo real, algo que estamos aquí en un podcast, un video podcast donde estamos hablando de papás por tutoriales, estamos tratando de lograr o llegar al punto de la paternidad perfecta, que es casi imposible. Sí, Sin embargo, por mucho que tengas las herramientas, sí, o sí, sea, sí. es Las imposible. mejores técnicas de psicología. Sin embargo, lo que sí queremos es minimizar el daño. Claro. O sea, queremos que, si bien es cierto, no va a ser perfecto, pero crear hijos funcionales. Sí, fíjense que nosotros teníamos como este choque de ideas porque, pues yo en mi afán de que Isa no pasara por ninguna otra situación que le pegara en su niño de ahora, para que no generara un trauma o para que no se genere un trauma en el futuro, he evitado y he ignorado muchísimas cosas. Cuando llegas tú a nuestra vida, me doy así como un golpe contra la pared, porque es cierto, o sea, yo estaba criando a mi niño sin disciplina, con muchísimo amor, O sea, yo puedo llenarte cubetas por decir que yo eduqué con amor, estaba educando con amor. Podríamos decir que a lo mejor le llenaste de amor por mucho tiempo, ¿no? Tenías hasta amor por adelantado. Sí, por adelantado, claro. Sí. Y eso hizo que yo me olvidara de que mi niño tenía que ser disciplinado. Insisto, yo prefería que Isa se quedara viendo la televisión antes que ponerlo a hacer otra cosa. Pero, pues definitivamente, yo no estaba haciendo algo bueno. Sí. O sea... Pero es que tampoco eras tú, era tu niño. Sí, o sea, caemos en ese punto. Porque entonces yo quisiera retomar el punto de por qué el padre tiene que reforzar la autoestima. Precisamente por eso. Porque si como padres no sanamos, somos niños criando otros niños. Sí. O sea, eso es un hecho. Y achácale que muchas mamás fuimos mamás muy jóvenes. Claro. Yo tuve a mi niño a los 18 años y se podría considerar que ya en un punto maduro de la vida, ¿no? Y este es otro tema en el que sí no hemos logrado ser claros. Estamos en una generación de papás jóvenes. O sea, tal cual. Muchos de los padres ahora son papás jóvenes. Ve a la escuela. Y la mayoría tuvo entre 15 a 20 años a los hijos. Depende, ¿no? Depende. Porque yo siento que jóvenes ahorita ya es a los 30. A mí no vengas y me digas que tú eres un adulto, porque eres un joven. Bueno, padres adolescentes, sí, corrijo, padres adolescentes. Pero sí surgió mucho eso, por el tema de mi casa no me entienden, me desahogo acá. Y son peligros que vamos a ir viendo con el tiempo, ¿no? Cómo afectan. Pero, insisto, como papás es difícil, pero siendo jóvenes, o bueno, peor. Adolescentes, híjoles. Peor, sí. O sea, no... hablando en el concepto de autoestima, a veces no la traemos bien definida, ¿no? A lo mejor cuando la niña es adolescente, dice, pues mi prioridad es terminar una carrera para ofrecerle algo a mi hijo, ¿no? Ya que salí embarazada. Y no está mal. Sin embargo, en el proceso de crianza y de criar al hijo, lo crían los abuelos y la ideología es totalmente diferente. Sí, y digo, no creo que sea mala, pero tampoco tan buena. Y sobre todo el hecho del desapego. Creamos niños sin amor por los papás o sin interés por los papás. Y ese es otro tema. Y yo creo que de eso no se trata. O sea, realmente las generaciones van cambiando, inevitablemente. Sí cambian, pero el modelo sigue siendo el mismo. O sea, en algunos casos, porque por ejemplo, yo creo, si te sirve de algo, yo sí decidí completamente cambiar el estilo de vida que llevaba, el estilo de crianza. O sea, realmente mis papás no criaron mal a nadie, ¿no? O sea, porque pues nadie se va a poner a juzgar aquí.
pero creo que yo no quería, y supe desde un inicio que yo no quería esa crianza y esa educación para mi hijo. Porque aún no lo tengo bien definido, pero es muy probable, pues, por las deficiencias, ¿no? Sí, claro. Por las carencias que yo viví, y no solo económicas, o sea, también morales, también psicológicas, o sea, Y sociales. y sociales. Sí. Mucho de ello influye en las decisiones que uno toma para ver qué sí quieres y qué no quieres. Ujú. Sí, de hecho, aterrizando ya la idea, Ya la aterrizaste, ya la ya aterricé la quieres como, sí, aterrizar sí, ya desde la que quién sí, sabe, desde desde que que inició. iniciamos el podcast. Sí, sí, No, sí. pero mira, sí me gustaría mencionar que la autoestima es importante. Sí, O sea, y bueno, perdón, no es la autoestima. Sí me gustaría también. mencionar que necesitamos sanar. O sea, necesitamos sanar desde un principio. Y este capítulo no va dirigido a qué es lo que tú tienes que hacer con tu hijo para que tu hijo pueda hacer. Está más enfocado en el qué cambio tienes que empezar tú para que veas un cambio en tu hijo. Porque no lo vamos a ver. No vamos a ver así apliques las miles de técnicas. Nuestro hijo tiene que ver ejemplos notorios. Cuando ve que tú no eres así, no tiene nada con qué reprocharte. Sí. No tiene nada con qué reprocharte. Porque, y de hecho habíamos caído en un juego con Isaías, en el juego de que, oye, hiciste mal esto. Ah, sí, pero tú también hiciste esto. Sí, 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 O o sea, sea, los hijos los hijos están al están al acecho, acecho. o sea, El capítulo no es para tu hijo, no es para que tú digas, voy a hacer esto con mi hijo. Preocúpate por ti, porque tú eres importante. Y algo que hablábamos hace rato, sí, y con esto vamos a ir concluyendo para que quede grabado en tu mente. La autoestima no depende de que tú digas, soy valioso, te mires en un espejo y digas, soy hermoso, etc. Considero que tú como padre, para que tú puedas reforzar tu autoestima, checa tus logros. No estás mal, no estás tan mal. Si tú haces un recuento, si es cierto, a lo mejor le has pegado a tu hijo, que no es correcto. Si es cierto, a lo mejor has fallado con tu esposa, que tampoco es correcto, pero toma en cuenta el qué logros. Ya le compraste una casa, ya le compraste un carro a lo mejor ninguna de las dos, pero va saliendo cada mes con la renta. A lo mejor estás batallando con la renta, porque son dificultades que afrontamos reales. de la vida, sí. A lo mejor son dificultades de la vida que vienen ahí. A lo mejor no has pagado la renta, estás batallando, pero estás luchando. Y te voy a decir algo, hay logros que tenemos. Todos tenemos logros. Y eso tienes que valorarlo. Y como un ejercicio práctico, anota tus logros, escríbelos. Sí, es bueno, eso la verdad es que yo lo he platicado contigo, creo que incluso como mamás que se dedican solo al hogar, tenemos como ese problema, ¿no? En la mente de que no somos suficientes, de que no hemos hecho nada con nuestra vida, Claro. pero oye, criar es demasiado. No, y no solo criar, o sea, toma en cuenta que hay mamás aquí que nos están viendo que unas son solteras y están sacando casa, renta, ta. Y No crianza le, además, sí, y o sea, crianza, y no le estás dando lujos a tus hijos. A lo mejor los tienes en pobreza, si tú quieres verlo así. sí. Los tienes en pobreza, pero tú sola. O sea, no con ayuda de nadie más. Y esos son logros que tú tienes que adjudicar a ti, a tu esfuerzo. A lo mejor con ayuda de tu mamá. Y está bien, no está mal, pero estás haciendo logros. ¿Qué necesitas? Reforzar tu autoestima. Tú eres suficiente y tu suficiencia se la estás inyectando a tu hijo. Sí, o sea, para dejar de ver eso negativo y pasarlo a ver como algo bueno, un punto o un logro, como tú lo decías, o sea, Pero algo real. sí, 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 definitivo, o sea, Tampoco deja de digamos que castigarte. sí, no, y tampoco ser surrealistas en el tema de decir, pues por lo menos Sí. me da para cada fin de semana salir y ir y distraerme en una actividad yo sola, sino toma en cuenta también, o sea, Que no es malo, vamos a ¿eh? ser O reales, sea, no es malo, sin embargo, toma en cuenta el tiempo que le dedicas a tu hijo. Porque hay gente que de plano no le dedica tiempo a su hijo, se desinteresa, los va a dejar a quién sabe dónde, pero no le dedica tiempo a tu hijo. sí, es que la autoestima va,
de todo eso, ¿no? De lo que tú le das a tu hijo, no solo tiempo, no solo dinero, no solo amor, no solo besitos, no solo, pues lo que tú creas, o Sí, sea, sí, no, no, sí. no, Cualquier valor valor, o agregado, sea, por ejemplo, exacto, yo creo que es el valor. O sea, es el valor en todas las maneras existentes, sí, amorosas, sociales, económicas. sí, definitivo. Entonces, pues el punto está, o sea, tú primero, yo me acuerdo que mi papá así me decía, primero tú, después tú y al último tú. Suena demasiado egoísta, Sí, bastante, bastante. pero es muy importante. Sí, sí, es importante. Y cuando nos referimos a primero tú, no es tú y desplaza a los Ajá, demás. claro que no, No, claro que no. que primero tú, sánate, sí. Primero tú, libérate. Primero tú, Ámate, críate. Oh, primero tú, ámate, ámate. Primero tú, este, edúcate, edúcate. Sí, infórmate. sí, sí. O sea, Entonces, y en la posición que tú quieras, primero tú, edúcate. Segundo tú, ámate. Tercero tú, este, sánate. sánate. Y a lo último tú, libérate. Todo eso creo que así aplicaría. No Mm, podemos decir lo que es un tanto egoísta, pero eso es necesario para que eso que es primero tú se convierta en un primero ellos. así es. Como decía nuestro gran maestro de maestros, el Señor Jesucristo, eh, ámate, ama a los demás como a ti mismo. Creo que no puedes amar a nadie si no te amas a ti. Bueno, si este episodio de Papás por Tutoriales te dejó pensando, no olvides compartirlo con algún papá, alguna mamá, ya lo decía mi esposo, con algún abuelito, con alguna abuelita, con tu hijo incluso, para que empecemos a hacer un cambio. Este episodio fue basado en nuestra experiencia personal, un poco de búsquedas en la web y sobre todo en un libro que estamos estudiando que se llama Hijos Triunfadores. Si tienes la oportunidad de buscarlo, acércate con alguien, búscalo por internet y lo podrías ir siguiendo lo que nosotros estamos estudiando. Lo que decimos aquí no es verdad absoluta, pero sí un poquito de conciencia Y experiencia personal. y experiencia personal. Muy bien, nos vemos en un próximo video con otra historia, otro hack, otra verdad incómoda y muchas anécdotas que contar. Porque aquí nadie nace sabiendo, pero todos aprendemos a ser papás. Adiós.